Hola y buenas tardes. Hoy os saludamos desde Cádiz y estoy aquí con Carminia Solves, como ya os he dicho, porque ella también tiene un mensaje muy bonito. Este mensaje trata del tema del cambio de la sociedad, porque Carminia se ha criado en la ciudad de Cádiz, que es una de las más antiguas de Europa, y ha visto como una ciudad que ha sido un pueblo pesquero y en el que todo el mundo se ha conocido, se ha convertido en un foco turístico. Bienvenida, Carminia. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo son tus recuerdos de tu juventud? ¿Cómo has vivido tu Cádiz y tu entorno cuando eras chica? Pues mira, Cádiz cuando yo era chica era, para mi gusto, mucho más bonito, porque las costumbres, al ser, sigue siendo la misma ciudad pequeña, pero entonces todo el mundo nos conocíamos, tenía el encanto de que, por ejemplo, tú salías a la calle y no quedabas, sino que te encontrabas. ¿Ah, sí? Y, por ejemplo, en la playa, había una cosa muy curiosa en la playa de Cádiz, que eran las casetas. Entonces, tú alquilabas por todo el verano una caseta y entonces tú decías, bueno, llegabas a la playa y decías, bueno, pues voy a ir a la caseta de fulanito, Ajá. ¿no? O de mi amiga tal. Entonces sabías que era el número tal, te dabas un paseo por la playa, llegabas a la caseta, quedabas allí. ¿Qué pasa? Que eso ahora desapareció hace tiempo, además, lo de las casetas, pero era una costumbre súper, porque era como eso, es que tú decías, bueno, nos vemos mañana en la playa, no tenías que decir en qué sitio ni nada. Te buscaba, ya sabía dónde estaba esa familia o tus amigos, lo que fuera, y ya está. Y después por las calles, yo qué sé, salías y siempre te encontrabas porque todo el mundo iba a merendar al mismo sitio, a comprar los helados al mismo sitio, a jugar al mismo sitio. Era un pueblo grande, porque, hombre, era más que un pueblo, era una ciudad, siempre ha sido una ciudad, no un pueblo, pero que las costumbres, para mi gusto, que es a lo que voy, eran más bonitas entonces que ahora. Ahora ya Sí. se ha convertido, como tú dices, en un centro turístico, pero ya no conoces a nadie. O sea, vas a la calle y no saludas a nadie ni conoces a nadie. Sí, es una pena. Tiene que ser que te encuentres a tus vecinos, ya nada, no. ¿Sabes? Es como Sí. mucho más impersonal. ¿Y cómo ves la gente que vive en Cádiz? ¿Te das cuenta de dónde han venido? ¿Son muchos extranjeros o son españoles de otras partes? No, generalmente, salvo los que vienen en cruceros, Ah, que sí. son los extranjeros, el turismo suele ser español. Ah, sí. Sí, la ¿Y, mayoría. y los inhabitantes? ¿Hay mucha gente de Andalucía, de la Costa de la Luz o también de toda España? No, al revés. Desgraciadamente, se van de Cádiz a otros Ah, sitios. sí. Mm. ¿Cuáles son las causas? Las causas es que no hay trabajo en Cádiz. Mm. No hay puestos de trabajo. Cádiz es muy bonito y tiene muchísimo encanto. El verano en Cádiz es maravilloso, pero a la hora de encontrar trabajo es súper complicado. Lo que pasa es que es una pena porque llega un momento que es que se tienen que ir. La gente joven se va porque no, salvo los que tienen suerte y lo encuentran del tirón o tardan poco en encontrarlo, por eso se van. O sea que más que venir de fuera Vale. a vivir, Sí, se van. es una pena, la verdad. ¿Y cómo La has gente visto? que viene de fuera es para veranear o en Navidad para ver a su familia y eso, pero no a vivirme. Entonces tiene un poco de ritmo la ciudad, ¿no? Que en temporada alta se llena mucho y Claro, en verano después. está súper lleno, como ahora. Ujú. Hay años que más, por ejemplo, este año está súper lleno. Pero, y después, pues, en invierno no es un sitio solitario. Hay muchísimo menos. Muy bien. Siempre hay movimiento y tal, pero claro, no el movimiento de, por ejemplo, los fines de semana, vas a los sitios, está lleno de gente, los sitios de tomar los aperitivos, las cañitas, el eso, todo el mundo queda. Se sigue conservando mucho el salir a tomar el aperitivo, como yo creo que como la mayoría de España. Sí, es el encanto que tiene este país. Ajá. ¿Y cómo has visto tú a mucha gente que conoces a lo largo de tu vida? Hay muchos que se han ido, hay unos cuantos que siguen así, ¿qué hay de ellos? De los que yo conocí cuando yo era jovencita, cuando yo me casé, al poco de casarme, nos fuimos a vivir al puerto de Santa María. Pero yo siempre he tenido mi familia, mi madre, mis padres, mi hermana y eso. Entonces yo siempre hemos venido a Cádiz, hemos ido, porque el puerto además está al lado. Sí. Pero sí es verdad que yo como que me distancié un montón de todas mis amigas y amigos de entonces. Ujú. Claro, me veía más compartía más tiempo con gente que fui conociendo en el puerto y tal. Ujú. ¿Qué pasa? Que ahora he vuelto a vivir aquí
y me los he encontrado otra vez. Pero claro, han pasado, pues fíjate, 34 años estuve viviendo en el puerto. Entonces vuelves y te encuentras ya la gente pues, mayor y sí, hay gente que se ha ido a vivir fuera, pero de la mayoría de la gente que yo conocí en mi época jovencita, siguen viviendo en Cádiz o cerquita. En el Sí. puerto, mucha gente se ha ido al puerto a vivir, pero por la zona sí. Y cuando vosotros habláis de la historia de la ciudad, ¿cuáles suelen ser vuestros temas? ¿Es un poco como que hay de nuestra ciudad o seguís viendo el encanto que siempre tenía? Le seguimos viendo el encanto porque sigue siendo muy bonita y ahora en concreto está más cuidada. Sí, Pero sí echamos de menos lo que yo te he dicho al principio. Las costumbres de entonces, decíamos, ay, es que íbamos a los italianos a comprar los helados y ya pues, te encontrabas siempre. Y yo qué sé, eso, encontrarte a cantidad de gente que conoces, amigas, yo qué sé. Y que tenía más encanto antes. Era sí, mucho más personal, más familiar, sí, esa es la palabra, más familiar, como un pueblo grande. Y vale. ahora lo que se echa de menos es eso, que es un sitio más, como puede ser cualquier otra ciudad que vayas, porque Sí. te pasan los días y los días sin encontrarte, como no quedes en concreto con alguien, no te lo encuentras legalmente, ¿no? Sí, sí, hay mucho más anonimidad. Si tú quisieras ahora dar un mensaje a los que nos están escuchando, vosotros que estáis, digamos, los que están ahí de toda la vida, ¿cómo os mantenéis un poco la cercanía y cuál sería tu consejo para los jóvenes para no perderlo? Porque al final estar unidos es lo que hace feliz, ¿no? Claro. Yo, hombre, siempre, además, yo en cualquier sitio de que vivas, yo creo que cuando tú tienes una verdadera amistad, pues los que son amigos de verdad, intentar conservarlo toda la vida, porque eso es muy bonito. O sea, Sí, el intentar quedar, aunque cada uno esté en trabajos distintos, ciudades distintas, pero siempre intentar coincidir, volver a hacer por lo menos una quedada o dos al año. ujú, No perder las amistades de pequeño, porque son las que perduran en el tiempo. sí, Y es, además, yo qué sé, muy bonito, y me parece un valor muy bueno. Es sí, la amistad que perdura a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, totalmente. pero eso hay que trabajarlo, claro. Hay que trabajarlo, hay que tomar más acción, ¿no? Y Claro, y tomar entonces vamos más, viendo. o sea, tener más interés en decir, bueno, ya no dejarlo, porque muchas veces dice, bueno, sí, ya le llamaré. O bueno, ya quedamos, no sé qué. No, Sí, decir, venga, no puede pasar más de tanto tiempo sin que no, dentro de las circunstancias de cada uno, sin quedar y tal y cual. Y eso no dejar que se pierdan los lazos de amistad de cuando eres pequeña, que son los más bonitos, y jovencita. la verdad que sí, tantas cosas que uno Claro, vive porque además juntos. después, pues cada uno ha tomado un camino, trabajos distintos, familia, circunstancias familiares distintas, yo qué sé, y es precioso porque te juntas y te cuentas, ¿y tú qué tal? Y esto, lo otro, y vas viendo cómo pasan los años, y te sigues viendo eso es muy bonito. La verdad que sí, Entonces, los jóvenes de ahora, yo el consejo que le doy es eso, porque cada vez se fomenta menos eso. la verdad que sí. Es El mucho darle mucho más teléfono. valor a la amistad, al contacto, lo que tú dices, el teléfono, más al contacto físico, al quedar a tomar un café, al Ujú. hablar en persona, Sí, no darse un por abrazo, teléfono, verse a los ojos. eso. Sí, pues es precioso el mensaje y sobre todo yo creo que alguien que ha visto, ¿no? El cambio y que ve cuál es el valor que hay que tener muy en cuenta, es un ejemplo a seguir. Así que Claro, te quiero dar las gracias por nada, contárnoslo y espero que muchos que nos están escuchando se lo tomen muy en serio y se acuerden de que estar cerca es lo que hace feliz. claro que sí. Menos móviles y más. Ahí está.